Aquí tenemos entonces los tipos de comunicaciones que se establecen comúnmente. En primer lugar, tenemos una comunicación de la memoria al procesador. En este caso, el procesador se encarga de leer la instrucción, el dato, el contenido que es recibido de la memoria, que es originado desde la memoria. Tenemos la comunicación del CPU a la memoria, que es el proceso inverso, que se produce cuando el procesador escribe algún contenido en la memoria. Tenemos la comunicación entre dispositivos de entrada y salida y procesador, donde se leen los datos del dispositivo de entrada y salida a través del módulo correspondiente. Y tenemos la comunicación del procesador a entrada y salida, que es cuando el procesador envía datos, envía respuestas al dispositivo de entrada y salida. Fíjense que estos cuatro primeros por lo general son los que utilizamos cuando trabajamos en modo de bus único, que todos los valores son tomados por igual. Es decir, las lecturas y escrituras son equivalentes para ese modo de comunicación del bus único a las entradas y salidas. Por otro lado, tenemos por allí lo que es la de memoria a entrada y salida y viceversa. En estos dos casos, el módulo de entrada y salida puede intercambiar datos directamente con la memoria sin tener que pasar a través del procesador, utilizando el acceso directo a memoria, es decir, la herramienta DMA. ¿A cuál de las dos clasificaciones de buses que estuvimos hablando les recuerda este quinto tipo de comunicación? ¿Le recuerda esta última? ¿Le recuerda más al bus único o al bus dedicado? Aló, aló. Al dedicado. Recuerden que el bus único no trabaja con manejo de instrucciones DMA, sino que trabaja directamente comunicándose con el procesador para que él resuelva todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué es más eficiente este último tipo de bus? Es más eficiente por lo siguiente. Como ustedes recordarán, los dispositivos de entrada y salida son muchísimo más lentos que el procesador. Cuando nosotros estábamos hablando de ese tema anteriormente, veían que si dejamos que el procesador se encargue de todo el manejo de la entrada y salida, vamos a tenerlo ocupado durante grandes periodos de tiempo, lo cual reduciría el rendimiento general de nuestro sistema. En cambio, con la estrategia de DMA, el procesador simplemente recibe como que la señal de que el dispositivo necesita algo, deja que ese controlador DMA se encargue y cuando el controlador termina le envía una señal al procesador de que ya se ha cumplido la solicitud realizada por el dispositivo. Vean que en este caso es mucho más eficiente el trabajo porque el procesador en ese periodo de tiempo intermedio entre la solicitud del dispositivo de entrada y salida y la respuesta del controlador, él está libre para hacer cualquier otro proceso. Es decir, se producen solamente un par de interrupciones breves en vez de producirse una interrupción prolongada. Entonces, vamos a ver por aquí que sigue.
Continuamos entonces. Vean que el bus es un medio de transmisión compartido y omnidireccional. Un bus no se limita a conectar solamente dos dispositivos a la vez, sino que a través de él se pueden conectar varios dispositivos diferentes en forma simultánea, donde cualquier señal transmitida por uno de esos dispositivos estará disponible para que los demás puedan acceder a ella. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a un proceso de comunicación omnidireccional. Vean que allí lo que se está diciendo es que supongamos que tenemos un bus de comunicaciones aquí y en él hay conectados 2, 3, 4 dispositivos, la cantidad que sea. Voy a colocar 4 por cuestiones del dibujo. Dispositivo 1, dispositivo 2, dispositivo 3 y dispositivo 4. Estamos diciendo que si este dispositivo 1, por ejemplo, libera una señal a través del bus, en ese caso cualquiera de los otros 3 dispositivos podría hacer uso de esos datos, porque todos están compartiendo un mismo canal, el cual es omnidireccional. Él puede mandar dicha información en cualquier dirección que así lo considere necesario de acuerdo al caso. A eso es a lo que se refiere la omnidireccionalidad, que no es que solamente van a haber siempre 2 dispositivos y que esos 2 dispositivos van a mandar y recibir señales entre ellos, sino que muchas veces puede haber no 4, pueden haber 5, 6, 8, 10, cualquier cantidad de dispositivos conectados, y todos ellos van a tener la facultad de utilizar la información que se ponga en circulación a través del bus. Y así podemos seguir añadiendo más dispositivos. Entonces, como un bus es un camino de comunicación entre 2 o más dispositivos, debemos considerar como característica clave de los buses el hecho de que se trata de un medio de transmisión compartido. Vean que es como el celular, ustedes pueden llamar, o no, ahorita llamadas en conferencia, ya no sería válido ese ejemplo. Pero sería como un teléfono de estos viejos de antes, que ustedes pueden llamar a una sola persona a la vez. Entonces ustedes pueden llamar a cualquiera de las personas que pertenecen a la red telefónica, pero solamente pueden hablar con ese tipo de aparatos con una a la vez. Entonces, al tener más de un dispositivo conectado en el mismo bus, pueden haber momentos determinados en los que 2 o más dispositivos diferentes quieran transmitir datos durante el mismo periodo de tiempo, provocando que sus señales puedan solaparse o distorsionarse. Si esto ocurre, se producirá un fallo en la comunicación. Por tanto, otra característica importante de los buses es que solo un dispositivo puede transmitir con éxito en cada momento dado, porque si transmitieran varios a la vez, terminaríamos teniendo múltiples interferencias. Aquí tenemos entonces ahora sí algunas propiedades importantes
de lo que son los buses. Al ser un camino de comunicación entre varios dispositivos que está formado por más de una línea simple de datos, de allí que en primer lugar el número de líneas que conforman el bus es variable. Hay diferentes configuraciones en el mercado, no existiendo ningún genérico, aunque sí algunas estandarizaciones de uso común. En segundo lugar, cada línea, cada uno de esos hilos que conforman el bus es capaz de transmitir señales binarias. Recuerden que estamos hablando de un medio de transmisión de información digital, representadas por los caracteres 1 y 0. En tercer lugar, tenemos dos tipos de comunicación que se pueden presentar cuando estamos hablando de buses de comunicación. Tenemos en primer lugar que en cierto intervalo de tiempo se puede transmitir una secuencia de dígitos binarios a través de una única línea, como una este es el de paralelo, lo puse al revés, bueno, no importa, aquí está, a través de una única línea, como una secuencia de bits uno tras el otro, es decir, se puede producir una comunicación en serie. Fíjense, imaginemos que estamos haciendo el envío de esos 8 bits de información, en este caso de la comunicación en serie, todos van por el mismo hilo, por el mismo canal específico y van a ser atendidos en forma secuencial, por lo general usando una metodología de cola de tipo FIFO. El primero que ingresó es el primero en ser atendido. Además de esto, se pueden utilizar varias líneas del bus de manera simultánea, varios hilos, para transmitir varios dígitos binarios al mismo tiempo. En este caso estaríamos hablando de comunicación en paralelo. Fíjense la diferencia entre estos dos casos. Aquí enviamos los 8 bits al mismo tiempo. En el anterior mandamos uno tras el otro. Hay una serie de ventajas y desventajas de cada una de estas dos formas de comunicación, las cuales haremos referencia un poco más adelante. Aquí tenemos que, por ejemplo, un dato de 8 bits puede transferirse mediante 8 líneas o hilos del mismo bus en forma simultánea en un mismo momento. O también puede transmitirse mediante el envío a través de una sola línea, utilizando para ello 8 intervalos de tiempo diferentes, de forma que en cada intervalo solo se transmita un bit. Ahora bien, ya que estamos introduciendo en lo que es el funcionamiento de los buses, vamos a tratar de adentrarnos un poco más en